¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a proseguir con nuestro curso de ecuaciones diferenciales y ahora dentro de las aplicaciones de las ecuaciones lineales vamos a aprender un tema cortito que es el de circuitos RC. Entonces, sin más, vamos por este video. Bien, los circuitos RC son un tipo de circuitos que están conformados por una fuente de voltaje que se conoce como FEM o fuente electromotriz, una resistencia, por eso tenemos aquí R, y una capacitancia, un capacitor que tiene una capacitancia, ¿no? Por eso utilizamos las iniciales RC para referirnos a un circuito que tiene una resistencia y un capacitor. Simbólicamente nosotros podemos representar que un circuito, pues más o menos, ¿no? Tendría que ser esto, que representa una resistencia, estas dos líneas paralelas que representan un capacitor y esta línea que representa una fuente de voltaje. Todos estos conectados en un circuito forman una especie de circuito que tiene la característica de que se puede activar y desactivar conforme pasa el tiempo. Circuito muy utilizado, por ejemplo, por los parabrisas de un automóvil, que ustedes han visto que pues, no están constantemente activos, sino pueden activarse, limpiar el vidrio, para luego detenerse, luego limpiar el vidrio y luego se detienen y sucesivamente. Entonces generalmente un circuito consta de una resistencia, de un capacitor y de una fuente de voltaje. Y la fuente de voltaje la vamos a representar como E. ¿Sí? Esta fuente de voltaje puede ser una fuente de voltaje constante o una fuente de voltaje variable. Hay una teoría en física que se conoce como las leyes de Kirchhoff. Y una de las leyes de Kirchhoff afirma que la caída de potencial a través de cada uno de los elementos de un circuito en el alrededor del circuito en el mismo punto tiene que ser cero. Es decir, que si nosotros comenzamos a sumar todas las caídas de potencial debido a cada uno de estos elementos en el circuito y volvemos al mismo punto, no tiene que haber sobrante ni faltante de potencial o de voltaje. Tiene que ser el mismo. Entonces, si nosotros aplicamos esta ley de Kirchhoff, vamos a poner aquí, tal vez con puntos 1, 2 y 3, vamos a poner aquí el punto 1, acá el punto 2, acá el punto 3 y acá el punto 4. Entonces las sumatorias de todos los potenciales tienen que ser 0. Entonces si nosotros iniciamos a hacer esta sumatoria de potenciales, tendríamos que la resistencia nos hace perder potencial, entonces sería menos el voltaje de la resistencia, menos el voltaje del capacitor, más la fuente, el voltaje de la fuente. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Porque son los únicos elementos que nosotros encontramos al recorrer una vez el circuito. Y tenemos estos elementos. La teoría en física me afirma que el potencial en una resistencia se calcula como el producto de la intensidad de la corriente. ¿Sí? Vamos a ponerla mejor como minúscula, una I minúscula, multiplicado por la resistencia. El voltaje en un capacitor está determinado por la carga dividido la capacitancia, y la fuente de voltaje pues puede ser una fuente de voltaje constante o una fuente que varíe en función del tiempo. Esto me permite entonces generar esta ecuación. Ahora, siempre dentro de las teorías eléctricas, yo tengo que la corriente I, que la carga Q se puede obtener si nosotros integramos la corriente, o la corriente I se puede obtener si nosotros derivamos la carga. Si yo reemplazo esta expresión en la ecuación, obtengo la siguiente expresión, que el negativo de la derivada de la carga respecto al tiempo, multiplicado por la resistencia menos la carga dividido la capacitancia, es igual al negativo de la fuente de voltaje, o en general, pues si cambiamos los signos, ¿verdad? Para que sea un poco más cómodo. Entonces nosotros tenemos aquí una ecuación diferencial que define la carga en un capacitor en un circuito RC. Podemos reordenarlo y escribir entonces que la resistencia por la derivada de la carga respecto al tiempo más 1 sobre la capacitancia por la carga, esto es igual a la fuente de voltaje. Si la fuente es constante, pues aquí tenemos la expresión, y si es una función, pues igual, tenemos aquí una función que puede ser sinusoidal, un polinomio o cualquier otra expresión que defina el voltaje en una batería. Entonces esa es la teoría que rodea a esto de circuitos RC. No he ahondado mucho en circuitos RC, pueden revisar un poco más en su libro, en algunos videos que voy a estar próximos a subir sobre la teoría de los circuitos.
Entonces con esta teoría pues hagamos nuestro primer ejemplo. Recuerden entonces la ecuación: resistencia por derivada de carga sobre el tiempo más 1 sobre capacitancia por carga igual a fuente de voltaje. Entonces vamos a resolver nuestro problema, si es que lo encuentro. Acá está, ahí estamos. Y el problema dice así: se aplica una fuerza electromotriz de 100 voltios. Vean, el problema aquí me indica los voltios. E es igual a 100 voltios. A un circuito en serie RC, en el que la resistencia es de 200 ohmios. La resistencia es de 200 ohmios. Y la capacitancia C es de 10 a la menos 4 faradios. Determine la carga del capacitor si la carga en 0 es 0 y encuentre la corriente. Entonces me piden que determinemos la ecuación que define la carga y la corriente, sabiendo de que la carga en 0 pues es 0. Anteriormente ya les escribí cuál era la ecuación que definía una carga en un circuito RC. Definimos que era la resistencia por la derivada de la carga respecto al tiempo más 1 sobre la capacitancia por la carga, y esto es igual a la fuente de voltaje. Entonces la resistencia es de 200 por la derivada de la carga respecto al tiempo más 1 sobre la capacitancia, que es 1 sobre 10 a la menos 4 por la carga, y esto es igual a los 100 voltios. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación, que la podemos reacomodar y escribir 200 por dq sobre dt más 10 a la cuarta, ¿no? Y 10 a la cuarta significa que es 10 por 10 por 10 por 10. Podemos colocarlo así, ¿verdad? 10 por 10 por 10 por 10, sí, creo. Q es igual a 100. Podemos cancelar algunos ceros de esta ecuación, ¿no? O directamente pues pasar a dividir. Aquí podemos escribir 10 elevado a la cuarta, ¿verdad? Para estar seguros que sí es 10.000 dividido 200. Y me quedaría 50. Por lo tanto, aquí tengo la ecuación que define dq dt más 50q igual a 100 dividido 200, que pues esto sería 0.5, ¿verdad? Probemos. 100 dividido 200, nunca está de más hacerlo en una calculadora. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación. Ahora, pues vamos a proceder a resolver nuestra ecuación lineal. Recuerden entonces que empezamos determinando el valor del factor integrante. Mu de t en este caso estaría dado por la expresión de e de la integral de 50 por dt, porque en este caso p es la expresión que acompaña a la carga. Entonces me queda e de 50t, y ahí tengo mi factor integrante. Reordenamos la ecuación y me queda que la carga multiplicado por el factor integrante, que es e a la 50t, es igual a la integral de 0.5 por e a la 50t, todo esto por dt. Finalmente entonces la carga multiplicado por e a la 50t es igual a 0.5 por e a la 50t, todo esto dividido 50 más la constante. Ahí tenemos ya todo listo, pero me hace falta determinar el valor de c. Procedemos a encontrar el valor de c. El valor de c lo podemos encontrar con la condición inicial que el problema me indicaba. La carga en 0 es 0. Entonces evaluamos. Si la carga 0 es en 0, si la carga en tiempo 0 es 0, entonces me va a quedar aquí 0, ¿verdad? Por e a la 50 por 0 es igual a 0.5 dividido 50 por e a la 50 por 0 más el valor de c. Vean que he determinado aquí el valor de la constante c. Entonces, pues esto es 0, ¿verdad? Y a la 0 es 1 y puedo prácticamente encontrar el valor de c. Entonces aquí obtengo 0 es igual a 0.5 dividido 50, que si no estoy mal esto es 0.1 más c, para que sea entonces c menos 0.1. Por lo tanto ya tengo casi lista mi ecuación. La carga por e a la 50t es igual a 0.5 dividido 50. Como les decía, esto creo que es 0.1. De todas maneras, déjenme revisar porque si no voy a seguir con mi error. Dividido 50. Dividido 50. Esto es 0.01, que es equivalente a... entonces sí estoy mal. Sí, sabía que había algo extraño por ahí. Ahora sí, casi le daba, ¿no? E a la 50t menos 0.01 o un centésimo. Entonces la carga estará dada por 0.01
menos 0.01 e a la menos 50t. Cuando esta expresión pues pase a dividir a cada uno, se cancela con este y aquí puedo subirlo al denominador como una exponente negativa. Ahí tenemos entonces la ecuación que define la carga en función del tiempo, que era lo que el problema me pedía, ¿verdad? El problema me indicaba que encontráramos el valor de la carga en función del tiempo. Y luego me piden que calcule la corriente. En la teoría vimos que la corriente se determina como la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces yo puedo encontrar aquí que la derivada de la carga respecto al tiempo es igual al valor de la corriente en función del tiempo, por supuesto. Esto sería, vean, la derivada de esta expresión es 0 y la derivada de esta expresión, pues la derivada exponencial es la misma multiplicada por la derivada de lo de dentro, que sería menos 50, generándome entonces un término positivo. 0.01 por 50, veamos, 0.01 por 50, ya me queda el valor de 1 medio nuevamente, o 0.5. Entonces aquí, calculadora BT, tengo 0.5 por E a la menos 50t. Y aquí tenemos entonces la expresión que me define la corriente. Para estos temas pues no tenemos mucha dificultad. Generalmente tenemos problemas que pues lo más difícil que podríamos encontrar es que esto esté definido mediante una expresión definida por el tiempo, con seno, coseno, exponencial. Pues ya vimos que ese valor no va a afectar hasta que nosotros realicemos nuestro factor integrante. Y ahí tenemos entonces culminado nuestro ejemplo. Así hemos llegado al final de este video. Como siempre, deseo que les sea de mucha utilidad. Si fue así, no olviden pinchar en me gusta y suscribirse al canal. También pueden pinchar en la campanita para recibir notificaciones cuando suba nuevos videos. Hasta la próxima.